pertenecemos al ejército de Dios. Amén. Ahora sí, ¿estamos de acuerdo que somos del ejército de Dios? Amén. Gloria a Dios. Y que nosotros somos, mire bien, mire, escuche aquí, porque al principio yo pedí 5 voluntarios. Mire bien. Y que nosotros ahora ya no somos voluntarios. Ahora pertenecemos. Ahora, si yo ahora mismo dijese, pase todo el ejército de Jehová aquí, ¡pum!, todo se viene en mí. Presente. Otro, 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 otro. Y otra fila, otro, y otra fila. Y por estatura, o como quiera, pero todos pasarían. Porque somos el ejército de Jehová. Pero si dijese, el Señor dijese, necesito 5 voluntarios. El Señor no busca voluntarios. El Señor busca lo que es suyo, lo toma. Lo toma porque es su pueblo. Lo toma porque Él los creó. Él conoce lo que hay en ti. Él quiere que tengamos el orden de ¿quién? De Dios. Mire bien. Hace unas semanitas atrás yo le preguntaba al Señor, Señor, tiene que haber un orden en todo. ¿Y sabe qué me vino a decir? Tiene que empezar el orden en tu vida. En tu vida. Y te voy a mostrar cómo te voy a ordenar. En el sueño que yo estaba, yo le decía al Señor, pero te entregué mi vida para que tú la ordenes. Y me dijo, pues yo te di mis mandamientos para que las vivas según están en ellas. Cuando tú vivas mi palabra y pongas por obra mis mandamientos, entonces es que voy a ordenar tu vida. Y seguía yo en el sueño y decía, pero ¿por qué me muestras esta multitud? Y el Señor me decía, porque esa multitud es lo que yo he levantado para una guerra, para una pelea. Y me decía, abre tu Biblia. En el sueño yo no tenía la Biblia. Me decía, ábrelo. En el buen depósito de tu corazón has almacenado la palabra. Ábrelo allí. Busca a Gedeón, el que se levantó en una familia humilde y era el menor, a desbaratar, a quitar el altar de Baal que estaba en su casa y con permiso de su padre. Y me decía, abre tu Biblia, allí está, yo te voy a enseñar el orden. Y no lo podía entender. Y le decía, yo no lo entiendo. Me desperté a las 3 de la mañana y estaba hablando, Señor, no te entiendo. Al siguiente día le volví a decir, Señor, no te entendí.
necesito que me vuelvas a enseñar. Pero ahora sí, dejé la Biblia. Dije, ahora sí lo voy a mirar. Y empecé a mirar. ¿Y sabe qué me enseñaba? Que el orden de Dios tiene que empezar en ti, en mí. Cuando tú entiendes que hay un orden dentro de ti, entonces te vas a unir como ejército y pelearás sabiendo quién te ha enviado a pelear. Y dice así, inicia la escritura: levantándose pues de mañana Jerobal. Jerobal, ¿por qué le pusieron Jerobal? Porque, como estábamos diciendo, él había destruido el altar de Baal que había en la casa de su padre. Entonces, ese sobrenombre le pusieron, pero en realidad es Gedeón. Levantándose muy de mañana este varón. ¿Y quién estaba con él? ¿Quién estaba con él? Mire su Biblia. ¿Quién estaba con él? El pueblo. Ay, bendito Dios. Muchas veces yo le digo al Señor: Señor, ¿por qué tú me das de este tipo de mensajes? Y eso yo se lo estoy preguntando. Muchas veces nosotros nos congregamos, declaramos también con nuestros labios, boca, que pertenecemos a una congregación, pertenecemos a un pueblo. Pero sabe, llega el momento en el cual nuestras palabras empiezan a confrontarnos y empiezan a mirar verdaderamente quiénes somos, con quién estamos y qué es lo que estamos haciendo. Pero llega el punto más importante, que Dios empieza a llamar al pueblo de Dios. Y cuando tú miras, esto lo digo por los que van a tener ministerios, porque el Señor es bien claro en lo que muestra. Le puedo decir que hay mucho ministerio aquí, hermano. Cuando se empieza a caminar en la presencia de Dios, Dios te va a preparar, no para que estemos como oidores, no para que estemos como un pueblo, no para que estemos siempre allí en el mismo lugar. No, Dios te va a preparar ¿para qué? Para ministerios. Entonces llega el momento que el Señor te empieza a hablar: necesito que vengas, necesito que vayas, necesito que estés allí. ¿Saben nosotros qué hacemos? ¿Usted se imagina qué se hace? Muchos no venimos, muchos no queremos, y muchos decimos, normalmente decimos eso: no tengo tiempo. No le estamos dando la importancia que Dios necesita. Y sabe la importancia que Dios necesita es que tú camines con el orden de Él. Porque si tú no caminas con el orden de Él, lamentablemente el fracaso está a la vuelta de la esquina. Mire bien este pueblo se levantó muy de mañana con Gedeón.
Pero primeramente era ¿quién? El líder. El líder se levantó. El líder había creído en el Señor. El líder había probado al mismo Señor. En el líder también había una inseguridad. Pero no una inseguridad de no poder vencer. No, había una inseguridad de que no estaba exactamente, completamente seguro de que el Señor era el que le estaba hablando. Si no solo bastaba con decirle: necesito que pruebes esto, necesito que me pruebes este otro, y necesito que me esperes aquí. Y el Señor se quedó allí porque quería que hacer el orden de Dios. El hombre fue a hacer lo que tenía que hacer y regresó, pero entró en el orden de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo entremos en el orden de Dios. Y yo creo que vamos a entrar. ¿Lo cree conmigo? Vamos a entrar al orden de Dios. Porque fue Él el que te llamó. No fue ninguno de nosotros. Fue Él el que se presentó en tu caminar de la vida. Que se presentó delante de ti y te dijo: mi hijo, mi hija, necesito que escuches y pongas un poco de tiempo a lo que te voy a decir. Por eso yo creo que todos vamos a entrar en el orden de Dios. Entonces el pueblo se levantó juntamente con el líder. Acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento enemigo, porque esto era una guerra. Esto iba a suceder una pelea. Por eso el Señor los estaba introduciendo en una orden, para que no fallase la estrategia de Dios, el plan de Dios. De tal manera que el Señor les empieza a hablar con palabras que tienen significado poderoso, como son la fuente. Como es la palabra fuente, con un significado tremendo que le estaba diciendo el líder. El líder ya lo había entendido, pero el que no lo podía entender aún era el pueblo de Dios. El que, entre comillas, decía que estaba con el líder. La fuente, significado, sustento de Dios o presencia misma de Dios. El líder ya lo había entendido. Y decía el líder: si Él ya me ha probado todo lo que me probó, Él está conmigo. Y aún así lo llevó a esa fuente. Tomaron provisiones, tomaron todo lo necesario y se fueron. Sustento de Dios y presencia de Dios. Hay mucha escritura que lo avalan. Le puedo dar 2 versículos, versículo, 2 libros: Génesis 21, 19 y Éxodo 15, 27. Lo habla, lo dice. El sustento de Dios y la presencia de Dios. En el líder ya estaba. En el líder ya estaba. Pero ahora era necesario que el pueblo de Dios empezara a entrar en ese orden de Dios. El enemigo lo tenían abajo, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Sabe?
El Señor lo que quería mostrar era que ese pueblo se diera cuenta de que estando en el orden de Dios, lo que importa es la calidad con la cual. Yo no podía entender cómo Dios empezaba a revelar, pero, ay, Dios mío, llévalos a las aguas, allí yo te los postraré. Y te decía, o les decía, que también había un espíritu que no era santo. Mire bien, llegaron a las aguas donde tenían que ser probados. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de quien quiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. ¿Cómo el Señor los probó? ¿Cómo el Señor los probó? ¿Con qué los probó? Con agua. Ustedes dijeron, era palabra de Dios, ¿verdad? ¿Ustedes qué dijeron más? ¿Era qué? Presencia de Dios. Amén. Y yo estaba diciendo que era qué? Espíritu Santo de Dios. Mire bien, si el Señor estaba hablándole a Gedeón y le decía, el que yo te dijera, ese irá contigo, y el que yo te dijera que no va contigo, ese no irá contigo. Se supone que este pueblo ya tenía la palabra de Dios, ya tenía vida. ¿Y qué pasa con el Espíritu entonces? ¿Por qué no fueron aprobados por Dios? Más abajo está la respuesta. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, escuche bien, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel podrá apartarse. Asimismo, y cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca, ¿cuántos fueron? 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Ojo aquí. Cuando este pueblo llegó, supongo que caminaron. Supongo que para llegar a esas aguas caminaron. ¿Qué tenían? Querían tomar agua. El Espíritu Santo estaba pendiente. El Espíritu de Dios estaba pendiente. Tenían un orden que hacer con ese pueblo. El pueblo era que no había entendido que tenía que entrar en el orden de Dios. Y el pueblo llegó, y a cómo fue, beber agua. Doblaron sus rodillas a beber agua. Había probabilidad, el Señor me decía, de que viniera otro espíritu que no fuera mío
y allí ocasionar un problema, doblándose por no estar en el orden mío. Entonces, y los que no se doblaron en sus rodillas, simplemente cogieron el agua con las manos y se lo llevaron aquí. Allí hay otra enseñanza. En la palabra de Dios nos enseña, en el libro de Nehemías, que en aquellos tiempos también querían restaurar. Querían restaurar, querían levantar, edificar la casa para Dios. Pero también tenían enemigos. El Señor les enseñó. El Señor. Vamos a verlo, hermanos. Nehemías 4. Ay, bendito Dios. Dice así: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Estos que habían doblado sus rodillas se descuidaron. No estaban en el orden de Dios. Y estos que no se doblaron y cogieron con la mano estaban pendientes. Y estaban dispuestos a entrar en el orden de Dios. En este libro de Nehemías, en este versículo 14, capítulo 4, 14, también Dios le habla al siervo. Porque Dios miraba que en su pueblo estaba yendo para abajo. Asimismo el Señor con Gedeón les probó el espíritu que había en ellos y que no iban a doblarse, no iban a temer, no iban a tener miedo, iban a entrar en esa seguridad. Cuando tú entiendes y entras en la seguridad de Dios, déjame decirte que no hay nadie en quien te pueda detener. Bendito Dios. Que todo lo que tu planta, lo que tu mano, lo que tú declares, se llevará, se hará. ¿Por qué? Porque ya no eres tú haciéndolo, sino hay alguien ya que te hace, que te lleva, que ha entrado en un orden. Eso es lo que Dios le quería mostrar a Gedeón. Entonces en ese día,
fueron probados el escaso número de 300. Y con esos 300 había que vencer miles. ¿De a cómo les tocaría? Usted se imaginaría. ¿De a cuánto les tocaría? De unos 15,000, 20,000 cada quien. Y el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas, señal de poderse corromper. Entonces Jehová dijo a Gedeón: ahora sí, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Hermano, la salvación ya estaba declarado. Lo que tenían que seguir estos 300 varones era una simple secuencia, un orden. Y empezaron a caminar en ese mismo espíritu, ahora sí. Y empezaron a caminar como un muro que era impenetrable. Empezaron a caminar que por donde ellos caminaban, cuidado, que se oía que venían miles y miles y miles con ellos. ¿Por qué? Porque ya no eran ellos los que estaban caminando, era Dios el que había entrado en el orden de sus vidas. Y por eso fue el ejemplo que pusimos con los 5 voluntarios, pero eran voluntarios. Eran voluntarios. Ahora, si dijese: necesito que pasen 10 allí, y pasarían así, porque ya no son voluntarios. Ustedes ya están en el orden de Dios. Disponibilidad. Y habiendo tomado posición para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a sus tiendas, y retuvo a aquellos 300 hombres que tenían campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende el campamento, porque yo te he entregado. Ya estaba. Yo te he entregado el campamento. Yo te he entregado en tus manos. Y si tienes temor, mire bien, mire bien, mire bien. Jehová estaba hablándole a Gedeón, al siervo de Dios, al que estaba ya listo dentro. Pero mire lo que Dios le dice: y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. No lo dejó solo. Él sabía, Dios lo conocía. Bueno, sí, tienes temor, son 300 hermanos. Solo eran 300 ya. De 35,000. No, 32,300. ¿Cómo se quedó él, hermanos? ¿Cómo se quedó él? Con ese temor, supongo. Entonces, él descendió. Y oirás lo que hablan, entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langosta en multitud. Escuche bien, eran bien poquitos, como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. En multitud eran bien poquitos.
Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía el pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Qué hizo? Adoró. Por eso nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros hemos entendido que pertenecemos al pueblo de Dios y que estás pasando o estamos pasando cualquier dificultad o circunstancia difícil, lo que tenemos nosotros que hacer es venir y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha declarado su palabra. Dios te ha declarado su palabra. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y no solo en pequeñas dificultades o grandes. No. Él te declara que en todo tiempo Él estará contigo. En todo tiempo. En todo tiempo. Por eso, este varón obedeció, descendió, escuchó, miró lo que Dios estaba haciendo y lo llevaba, lo movía con sus 300. Esos 300 empezaron a recibir indicaciones de quién, de Gedeón.